Vamos a hablar hoy de crisis, pero no desde el baile de la tristeza, desde bailar en lo que nos está pasando, sino desde la perspectiva de cómo superar las crisis en las oposiciones. Bien, yo realmente tuve varias crisis y todos hemos tenido crisis, llámalo bloqueos, llámalo momento alargado en el tiempo que la motivación no aparece por ningún lado. Y bueno, personalmente os cuento que hubo un rumor de cara a cuando quedaban unos 6 o 7 meses para el examen, que empezaron a decir por todos los foros, por Instagram y demás medios, que no iban a salir plazas. No iban a salir plazas este año, que ya saldrían el año que viene secundaria y el siguiente primaria. Claro, yo nunca había trabajado. eh, Era como mi oportunidad para opositar, intentar trabajar en esos años de después de la oposición. Y al escuchar esa idea dije, tengo que esperar prácticamente 3 años para empezar a trabajar de lo que quiero. Y estuve varias semanas sin avanzar, varias semanas, de hecho, hasta que no salió convocatoria al 100%, no me puse realmente. Y bueno, esto también comentar que fue una crisis de la que no estoy orgulloso, que si volviese hubiera estado opositando, hubiera estado avanzando desde, como digo, desde la dinámica que compartimos por aquí, no tanto enfocado al resultado, sino en lo que me puedo llevar. Luego también me pasó de cara a otra crisis bastante fuerte que tuve, y es que me llamaron de Cataluña para trabajar en un colegio, mi primera experiencia, justo antes de presentarme a las oposiciones. En Cataluña, yo soy de Comunidad Valenciana y en Cataluña te llaman normalmente te pueden llamar, me refiero, sin opositar. Y bueno, me llamaron y me tocó un colegio, la verdad, muy complicado. Allí se llaman CMC, Centro de Máxima Complejidad, y, y yo no tenía ni experiencia, no tenía ni bagaje, se me hizo muy cuesta arriba. Eran clases muy conflictivas, clases que yo personalmente como docente no tenía herramientas para que me hicieran caso, para que se desenvolviese la clase como tocaba. Y lo pasé muy mal, lo pasé tan mal que dije, si esto es ser docente, a mí realmente no me gusta, no me gusta porque no sabía cómo dar las clases, no sabía qué hacer para, quitando, daba 6 cursos y quitando a un curso, el resto no sabía cómo gestionar. Y durante esos 2 meses que estuve trabajando, dejé de opositar directamente. Yo acababa del colegio a las 5 y no me apetecía hacer absolutamente nada. Y bueno, me iba a la biblioteca para forzarme, pero me acuerdo que en la biblioteca me ponía a ver YouTube, me ponía a jugar, me ponía a perder el tiempo, a desconectar, porque no me quedaba ni energía, ni motivación, ni ganas para seguir opositando. Y de nuevo, si volviese al pasado, sabiendo todo esto y sabiendo que luego el primer colegio que me tocó no era tan así, al final para ese tipo de colegios pues tienes que valer, tienes que tener herramientas, te tiene que gustar mucho, bueno, tienes que estar muy preparado en resumidas cuentas. Y bueno, es otra de las crisis que tuve. Y la última, creo que la que más vais a empatizar, fue quedando 5 semanas para el examen, donde hice un simulacro muy malo, muy, pero que muy malo. De hecho, fue mi primer simulacro. Me derrumbé, dije que no iba a opositar, se lo dije a todo el mundo, no estoy preparado, no voy a opositar. Y esa tarde estuve llorando en mi cuarto, estuve llorando diciendo que no estaba preparado y que no me merecía ni aprobar, ni todo el tiempo estudiado había merecido la pena, porque hice un simulacro de los que mejor me sabía y la verdad que a la hora de llevarlo al papel, pues fue un desastre, fue un desastre. Luego lo remonté, esta historia la he contado alguna vez, gracias a un amigo que me apoyó muchísimo, pues logré remontar y con esa visión dron de la que hemos hablado en otras ocasiones, me doy cuenta que hubiera sido una catástrofe no opositar, porque luego a las 5 semanas oposité, prácticamente saqué un 10 de media en las oposiciones y finalmente saqué la plaza. Pero lo que quiero decir es que tenía una mentalidad muy débil realmente. Primero, por hacer un simulacro malo, y era mi primer simulacro, me vengo abajo y me pregunto, me cuestiono si merece la pena opositar, que no estoy preparado, que no merece la pena. En vez de confiar no tanto en ese resultado, sino en mi trabajo,
hubiera tenido mucha más coherencia que yo me derrumbase al simulacro número 15 y que vea que los 15 simulacros anteriores que he hecho, pues no merecía la pena. Luego ya sabéis el resultado, que después de eso, en vez de refugiarme en no voy a poder, cambié el chip al día siguiente y me puse a hacer un simulacro prácticamente diario y hice antes del examen 21 simulacros completos. Y eso sí que me daba alas o me daba una confianza más tangible de ahora estoy preparado. No tenía sentido el derrumbarme habiendo hecho solo un simulacro. Al igual que no tenía sentido, y esto os lo recomiendo, frente a los rumores, frente a las habladurías, que os derrumbéis, porque a largo plazo quien sigue, quien es constante y quizá en ese momento de tanta rumorología o de tanto ruido sigue en esa hora diaria, en esa hora y media diaria, luego cuando todo el mundo arranca, tiene esa ventaja respecto a la media. Entonces, bueno, si os ocurre alguna de las crisis, primero visión dron y abstraerte y pensar cómo tú le recomendarías a un amigo, a una amiga, si tiene esa crisis, ¿qué le recomendarías desde fuera? Y también verte a ti desde fuera, porque la mayoría de veces con nosotros mismos somos tremendamente maléficos. Segundo, que recuerdes el motivo. Recuerda el trabajo que has hecho y recuerda a qué trabajo estás aspirando. Y recuerda si has tenido esas buenas experiencias con esa profesión. Estás opositando de docente y quizá ahora no estás trabajando, pero sí que en las prácticas tienes buenos recuerdos. O en algún momento que has sido monitora o has dado clases particulares, ¿te acuerdas de eso que te llenaba tanto, que era enseñar? Pues bien, reconéctate y frente a esa crisis, respira y recuerda el motivo, que el premio es grandísimo. El premio son 20, 25, 30 años de una profesión tremendamente dinámica y que si te gusta la vas a disfrutar como ninguna otra. Por otro lado, te tienes que cambiar la forma de hablar de ese tengo que hacer a, ojo, que no es una obligación, yo no tengo que hacer un supuesto práctico, yo no tengo que estudiar cada día 2 horas, yo elijo estudiar, yo elijo hacer el supuesto práctico para estar más cerca de la plaza o de mi objetivo. Y como digo, recomiendo en este sentido que le echéis un vistazo al vídeo de la estrategia en oposiciones que os va a ayudar también en esta perspectiva, pero es importante que recordéis que esto no es lo que tengo que hacer, sino es lo que quiero hacer. Por otro lado, lo más importante para estar a largo plazo en unas oposiciones y avanzar frente a estos bloqueos y estas crisis son los descansos. Tienes que equilibrar muy bien los descansos. Me refiero a descansos en la semana, cuándo y cómo vas a descansar y obligarte y ser muy bueno, porque los opositores número uno saben descansar y descansan como los número uno. Perdón. Luego, tener muy en cuenta esos descansos en sesiones de estudio. Si vas a hacer una sesión de estudio de 4 horas, qué tiempo vas a estudiar y qué tiempo vas a aflojar y vas a descansar. En el momento que haces un pomodoro de 30 minutos y 5 de descanso, puede ser una buena perspectiva. O ves que los primeros puedes enfocarte 50 minutos y descansar 10, o como era mi caso, yo el primero intentaba hora y media, tenía fuelle para hacer hora y media, hora y 40 sin ninguna distracción, y luego descansar 15 minutos, adelante, pero necesitas descansos, al igual que cada 2, 3 meses de estudio, cogerte un par de días, cogerte 3 días de oposición cero. Conforme se acerque el examen, pues estos descansos los tienes que acotar más y realmente esos descansos pues tenerlos en cuenta durante la semana. Ya no me cogería días completos como tal. Pero entender eso, que las crisis a veces se mantienen en el tiempo porque nos refugiamos en el problema y no buscamos la solución o no tenemos esa perspectiva de abstraernos de nosotros mismos y ver que somos muy malos hablándonos y confiamos demasiado en la sensación o en el resultado puntual y no tanto en el trabajo. La importancia del descanso, la importancia de una mala tarde que no entre absolutamente nada, coger las cosas, dejarlas y darte un paseo de 20-25 minutos o hacer una sesión de ejercicio físico y cambiar el estado y volver desde otra perspectiva. Lo que hemos hablado en muchas ocasiones, el objetivo tolerancia cero. Aún si es el peor día del mundo, para no entrar en estas crisis y avanzar en esa inercia, intenta cumplir 10-15 minutos que te acerquen a la plaza y que te acerquen a la oposición, porque eso va a hacer, como digo, y esto también lo dice James Clear, el arte de aparecer, va a hacer que te cueste más dejar la oposición.
Por otro lado, visualiza, visualiza. Todo va a salir bien. Date el placer de no solo pensar en negativo. Estás trabajando y haciendo las cosas bien. Este puede ser tu año, pero también depende de cómo te hables. ¿Por qué le damos tanta oportunidad a nuestros pensamientos de no va a poder ser cuando tenemos la misma probabilidad de darte esos pensamientos positivos? Y eso sí que te va a crear un ambiente para que oposites mejor. En esos momentos que tienes un día asqueroso, lo que puedes hacer, y también te recomiendo, es parar de la oposición y dedicar tiempo a tu entorno. Preocúpate por los tuyos, baja la intensidad de la oposición y no olvides a tu entorno, a esa familia, a esa pareja, a esos amigos. Preocúpate y ayúdales si lo necesitan. Pero realmente es que esto no solo le hará sentir bien a ellos, sino también a ti. Y tener en cuenta en este sentido que es muy importante, y yo lo hacía, que en esos momentos que no puedes más, acogerte y apalancarte a tu binomio opositor, a tu preparador, a tu binomio opositora. Incluso intentar explicarle algo o intentar pedirle ayuda, que no ocurre nada, de verdad. Y va a haber días que por lo que sea no te entre nada, que te encuentres mal, que te encuentres bajo de defensas. Y yo lo que hacía esos días, en vez de parar, los dedicaba a formación. Y a formación muy estructurada, de bien sea escucharme un podcast, bien sea consumir una formación de innovación, y todo lo que hacía, quizá desde un estado más tranquilo, era intentar ver cómo podía aplicar todo para mejorar y para entender las reglas del juego. De igual manera, yo sabía eso a más meses vista, que, que para mí opositar también era quedar con esos opositores que se habían sacado la plaza, hablar con esas academias que me podían dar ese feedback correspondiente, el llamar a ese compañero antiguo que había tenido en la segunda carrera y que había opositado y le había ido muy bien, pues para mí eso también era opositar. Recordad, un opositor suele tomar decisiones óptimas y un opositor marca la diferencia en los momentos de crisis, porque sabe que se puede salir y se puede salir desde un punto de vista proactivo. Así que te recomiendo que pares, que pienses, que como he dicho, que recuerdes el motivo, que cambies ese tengo que hacer por quiero hacer y voy a entender las reglas del juego para diferenciarme. Descansa, si quieres estar en el juego, memorizar mejor, descansa y agéndalo también en el calendario, y espero que te haya aportado. Todos tenemos crisis, te vas a encontrar rumorología, te vas a encontrar entorno a veces dinamitante, te vas a encontrar momentos de duda, te vas a encontrar situaciones de no saber nada, porque esa sensación de certeza jamás llega, pero depende de ti. Independientemente de tu estado, tienes que avanzar. La motivación no existe y de repente aparece cuando haces el simulacro 7 y te sale en modo automático, porque ya has hecho 6 simulacros y, independientemente de cómo te encuentres, has tirado hacia adelante. Así que nada, cualquier duda, espero que te haya aportado mucho este podcast, te leo los comentarios. Como siempre, te dejo en el comentario fijado la newsletter, tus 5 píldoras educativas que envío todos los lunes a las 3:15, y estoy seguro que te va a aportar muchísimo. De hecho, la última hablamos de situaciones de aprendizaje. Un abrazo y nos vemos mañana.